Bienvenidos nuevamente a esta que es nuestra aula virtual. Antes de iniciarnos en el mundo de las escalas y los acordes, tenemos que entender la unidad básica de la música, el intervalo. El día de hoy tendremos la primera parte donde enumeraremos muchas de las características esenciales para poder empezar a comprenderlos y a utilizarlos en otros de los elementos musicales. Sin más preámbulo, comencemos. Esto es Música, Maestro. Si tratamos de dar la definición más simple de lo que es un intervalo, podemos decir que se trata de la distancia que hay entre dos notas diferentes. Un momento. ¿Distancia? ¿Cómo es que se puede medir la distancia entre dos sonidos que son prácticamente imposibles de observar? Por supuesto, hay instrumentos con los cuales podemos medir dicha distancia. Pero en la práctica, nosotros los músicos debemos de desarrollar nuestro oído como instrumento para identificar eso y más. Hagamos un experimento. Tengan una regla a la mano o una cinta métrica. Ahora, intenten abrir sus dedos índice y pulgar hasta que ustedes crean que son, digamos, una distancia de 16.5 centímetros. Acerquen a la regla y cerciórense de qué tan exactos fueron. Es complicado, ¿verdad? Si es complicado ser exacto con algo que podemos ver, imagínense el tratar de medir auditivamente los sonidos. Para saber cómo funcionan nuestros intervalos, tenemos que hacer referencia a las matemáticas y a la física. ¿Creyeron que al estar en música se iban a olvidar de las matemáticas? ¿Recuerdan que el sonido es el resultado de la vibración en el aire, produciendo ondas? Pues bien, esas ondas tienen sus propiedades físicas, como lo es la frecuencia, que se mide en hertz, que a su vez depende de la longitud de onda. Puede parecer aburrido, pero es necesario para saber cómo vamos a dividir toda la gama de tonos que usamos en la música. Nuestro intervalo base será la octava. Tomemos, por ejemplo, la nota que se usa como referencia para la afinación en las orquestas. El La, que se encuentra en la frecuencia de 440 Hz. Es la nota que escuchamos al inicio de los conciertos, con la cual el concertino afina a los demás compañeros de la orquesta. Esos 440 Hz le dan esa altura específica. A pesar de que hay otros La, solo uno de ellos está afinado a esa frecuencia. Entonces, ¿qué hay de los otros La? La octava es la distancia que se da entre una nota y la siguiente que lleve el mismo nombre, ya sea más agudo o más grave. Además de que suenan similar, ¿cómo podemos estar seguros de que una nota es la octava de la anterior? Pues simple. Matemáticas. Suena similar porque ese sonido tiene una relación matemática con el anterior. Es el doble o la mitad de la frecuencia del sonido anterior.
Así tenemos que el siguiente La, después del afinado en 440, será aquel que se produce en la frecuencia de 880 Hz. Y el La anterior al de 440 será, pues, aquel en 220 Hz. Hay diferentes maneras de dividir la octava en unidades más pequeñas. Todo depende de la región y la cultura donde nos encontremos. Así pues, tenemos que nuestra música occidental, remontándonos hasta la antigua Grecia, cuando Pitágoras, así es, un matemático, estableció aritméticamente los primeros intervalos, la octava, la quinta y la cuarta. Regresemos hasta nuestros días. Este sistema occidental ha dividido a la octava en 12 sonidos casi idénticos. El 13º sonido es la repetición del primero, pero al doble de la frecuencia, o sea, la octava. Pero, ¿por qué es necesario saber todo esto? Porque así como para formar las unidades de medición, necesitamos saber de cuántos milímetros y centímetros se van componiendo, será lo mismo para los intervalos el establecer cuántas de estas unidades de semitonos componen a cada uno. Es momento de pasar al teclado. El teclado es ese maravilloso instrumento donde podemos observar con mayor claridad las distancias de semitonos y tonos. Es como si tuviésemos una regla que nos marca cada uno de los milímetros. En él observamos dos tipos de teclas, blancas y negras. Todas ellas en sucesión, de izquierda a derecha. Mientras más a la derecha, más agudo. Mientras más a la izquierda, más grave. Cada una de las teclas representa un sonido diferente. Y entre una tecla y la inmediata, ya sea blanca o negra, existe ese que es para nosotros el milímetro en la música, al cual llamamos semitono. Por tanto, de esta tecla Do a esta otra, que es Re, tenemos un total de un tono. Entre esta tecla Fa y esta otra La, tenemos el total de dos tonos. Hagamos un ejercicio. Cuenta la distancia que hay entre esta tecla y esta otra. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de llegar hasta esta, tocáramos esta otra tecla? Si pueden observar, entre estas dos teclas, que son blancas, no hay ninguna tecla negra. Por lo tanto, la distancia entre ellas será de medio tono, un semitono. Conociendo esto, entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde aquí hasta acá? Ahora que ya sabemos contar semitonos y tonos, podemos entender la clasificación completa de los intervalos.
Empecemos con los intervalos que denominaremos como justos. Son aquellos intervalos proporcionales aritméticamente de la escala. Por tanto, solo tienen esa clasificación, justos. Nos referimos a la octava, que por supuesto tendría un total de 12 semitonos o 6 tonos, siguiendo con la quinta, que cuenta con 7 semitonos o 3 tonos y medio, y por último, la cuarta, que cuenta con 5 semitonos o 2 tonos y medio. En segundo lugar, daremos las distancias de los demás intervalos que se encuentran dentro de la octava. Estos tienen una variante de carácter y una proporción diferente. Por tanto, los nombraremos de dos tipos, mayores y menores. Comencemos con los más cortos, que también son los más usuales, las segundas y las terceras. La segunda menor es el intervalo más pequeño. Por tanto, pueden imaginar que solo contiene un semitono. La segunda mayor contiene medio tono más, o sea, un tono en total. Así podríamos ir aumentando un semitono cada vez para ir construyendo todos los intervalos. Un tono y medio sería la tercera menor. 2 tonos, tercera mayor. Ya explicamos la cuarta y la quinta. Si sumamos un semitono a esta última, obtendremos la sexta menor, con 4 tonos completos. Seguiría la sexta mayor con 4 tonos y medio, séptima menor con 5 tonos y por último séptima mayor con 5 tonos y medio. Terminando con los 6 tonos que ya habíamos mencionado que tiene la octava. Observemos entonces la siguiente tabla, donde encontraremos un hueco entre la cuarta y la quinta justa. Es el lugar que correspondería a ese intervalo de 3 tonos, el cual es un caso especial. Regresemos al teclado. Si recordamos los nombres de las notas en el teclado, nos podemos dar cuenta de que entre dos nombres diferentes tenemos una tecla negra. Por ejemplo, la ubicada entre Do y Re podrá tener dos opciones para ser nombrada: Do sostenido o Re bemol. Por tanto, existe medio tono entre Do y Do sostenido, o bien entre Do y Re bemol. Entre Do sostenido y Re, o Re bemol y Re, también existe medio tono. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si el intervalo que se forma de medio tono o un semitono es llamado segunda menor, todos los ejemplos antes mencionados podrían clasificarse como segunda menor. ¡Alerta! Este es uno de los errores más comunes entre los que no han estudiado teoría musical. Si nos fijamos, el nombre de cada intervalo se compone por dos elementos. Un número que representa el elemento cuantitativo, o sea, la cantidad de notas diferentes que lo forman, y una letra o una categoría, que es el elemento cualitativo. Es aquel que le da carácter y en el cual contamos cuántos semitonos para poder clasificarlos. Del primer elemento, el elemento cuantitativo. Si se nos dice que es una
segunda, entonces tenemos que asumir que se está recorriendo la distancia de dos notas de nombre diferente. Por ejemplo, de do a re. Si se nos dice que es una cuarta, entonces recorrerá la distancia de cuatro notas diferentes. Por ejemplo, do a fa. Regresando al ejemplo anterior, entonces no podríamos llamar do sostenido como segunda menor, porque no se está recorriendo la distancia de dos notas con nombre diferente. Solo está recorriéndose una. Lo correcto, si se nos pide hacer una segunda menor a partir de do, sería escribirla como re bemol, a pesar de que suene en el teclado igual un re bemol que un do sostenido. Si queremos construir una tercera menor a partir de la nota fa, sabemos que la tercera menor es aquella que cuenta con un tono y medio. Contemos a partir del fa un tono y medio. Llegamos a esta tecla. Es la tecla que se encuentra entre sol y la. Por lo tanto, podríamos llamarle sol sostenido o la bemol. Después de la explicación anterior, ¿cuál creen ustedes que será el nombre correcto para ese intervalo? Así es, la bemol, porque nos están pidiendo una tercera y por lo tanto tiene que recorrer el camino de las tres notas de nombre diferente, desde fa hasta la. La otra parte del nombre del intervalo nos tendremos que basar en esa clasificación que dimos en cuanto a la cantidad de semitonos que hay en cada uno de ellos. Así podremos definir si un intervalo es mayor, menor, justo, aumentado o disminuido. Hemos dado dos nuevos nombres, aumentado y disminuido. ¿Cómo funcionan estos? Regresemos a nuestra tabla. Si a estos intervalos mayores o justos le sumamos medio tono más, se convertirán en aumentados, mientras que a estos intervalos menores o justos, si los descendemos medio tono más, entonces se convertirán en disminuidos. Pongamos el siguiente ejemplo. Tomemos como ejemplo esta segunda mayor de do a re. Como es una segunda mayor, tiene un tono completo. Si nosotros aumentáramos del re medio tono más y lo hiciéramos re sostenido, el intervalo seguiría siendo segunda porque estamos yendo nada más de do a re. Pero como ya no tiene un tono, ya no puede ser mayor. En este caso que se le aumentó medio tono más, se convertirá entonces en segunda aumentada. Si nosotros dijéramos que es do y mi bemol, a pesar de que suena igual, ya no sería segunda aumentada, porque estamos recorriendo tres notas, desde el do hasta el mi. Por lo tanto, ya sería una tercera. Y de acuerdo a nuestra clasificación de intervalos, una tercera que tiene un tono y medio sería una tercera menor. Por lo tanto, si escribimos do re sostenido, diremos que es una segunda aumentada, mientras que si escribimos do mi bemol, será una tercera menor. Quizá ahorita no entendemos la importancia de hacer la diferencia entre do mi bemol o do re sostenido, porque al final ambos suenan igual,
pero conforme vayamos avanzando en la teoría y en otras materias, se darán cuenta de lo importante que es. Por cierto, ese hueco que teníamos en nuestra tabla, donde van los 3 tonos, nos damos cuenta que solo puede ser llenado subiendo la cuarta justa medio tono más o descendiendo la quinta justa medio tono. Por lo tanto, el intervalo que consta de 3 tonos lo llamaremos o cuarta aumentada o quinta disminuida, y es el famoso tritono. Tendremos nuestro primer ejercicio de tarea. Indicaciones. Guíense con el teclado y escriban qué notas, con sus alteraciones correspondientes, deberían formar o completar los siguientes intervalos partiendo de las notas que se les dará a continuación. Para escribir los intervalos de forma abreviada, se utilizará el número y una sola letra. M mayúscula para mayor, M minúscula para menor, J para justo, D minúscula para disminuido y A mayúscula para aumentado. Si quieren conocer las respuestas correctas, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y tocar esa campana. Y por supuesto, no dejen de ver el siguiente video en esta gran obra. Hasta entonces, esto fue Música Maestro.